Depende según cómo se mire, y eso se aplica, pero se aplica a la Antel Arena de cajón, porque si hablas con Carolina Cose o de Frente Amplio, te dicen, no, pero eso está basado en una pseudo auditoría de un militante herrerista, y si hablas con las actuales autoridades o con los integrantes de la JUTEP, la Junta Anticorrupción, en ese lapidario informe que se conoció en las últimas horas, pero acá no hay dos opiniones, ¿no? Todo tipo de irregularidades. Bicho, vamos a analizar esto. Esto de la JUTEP surge a través de una auditoría que se había hecho, se había encargado el año pasado, se entregó entre finales del año pasado y principios de este año. Con las nuevas autoridades, claro, el Con nuevo las nuevas gobierno dijo, autoridades vamos a antes. auditar lo que hicieron los anteriores, ¿no? Claro. No, y conocer una pregunta básica que nunca se había conocido porque el Frente lo escondía. Y la pregunta básica era, ¿cuánto costó el Antel Arena? Me acuerdo que vos se le hiciste a Carolina Cose. Esto fue, claro, de cara a las elecciones municipales el año pasado, porque Carolina Cose no quiso venir. ¿Te acuerdas que el pelado Daniel Martínez vino, Laura Raffo vino, pero Carolina Cose no quiso venir? Y entonces, por aquello de Mahoma y la montaña, el bicho fue atrás de Carolina. Le hizo una cantidad de preguntas a ese respecto, pero también le preguntó sobre el tema del Antel Arena. Vamos a recordar un pasaje, dale. No cabe duda de que la candidatura de Carolina Cose está enancada en su gestión al frente de Antel. De hecho, las nuevas autoridades decidieron realizar una auditoría y eso molestó a la candidata del Frente Amplio. Capaz que quieren impedir que yo sea la intendenta de Montevideo, capaz que lo logran. Lo que no van a impedir es que el pueblo uruguayo siga estando orgulloso de lo que es Antel. ¿Te enojaste con las auditorías de Antel? No, yo no me enojo. Yo lo que planteo es la intencionalidad política y la condición que le pones en una auditoría es que esté en 30 días. Cose se refiere a que en el llamado a licitación que hizo Antel para contratar a una empresa auditora, una condición que se puso es que parte de la información sobre la Antel Arena se conociera en un plazo de 30 días, por lo que ella entendió que se pretendía divulgar en plena campaña. 30 días a partir que se adjudica, no cae en campaña. Ah, bueno. Y dijiste que era una vergüenza, un papelón. ¿No se te puede auditar? Sí. ¿A mí? Pero a mí A me cago vos, agarrado. Antel, a todo el Pero mundo. por supuesto, Antel es auditada todo el año, todos los años. Te hago una pregunta sobre el Antel Arena. ¿Cuánto costó? Qué buena la pregunta, porque ¿sabes qué? Hay gente que dice, no, iba a costar 40 millones y pasa como en la casa, que uno dice, ya que esto le pongo esto, ya que esto le pongo lo otro. No fue así, no es así. A ver, ¿cómo fue? Cuando anunciamos el Antel Arena, anunciamos la obra civil y no anunciamos porque no lo teníamos en ese momento, porque cuando hicimos el anuncio dijimos, bueno, construir la arena va a salir 40 millones de dólares, salió 43. Y no es que nos equivocamos en eso, es que hicimos muchas más cosas. Entonces, ¿Pero no sabían que iban a tener que hacer más cosas? en el momento del anuncio, lo que estábamos anunciando es cuánto era la arena, en ese momento. Y después, cuando firmamos el convenio con la Intendencia, surgió que teníamos que tirar abajo el cilindro porque estaba incendiado, que teníamos que hacer una escuela, que teníamos que hacer una cancha de fútbol, que teníamos que hacer un parque de 10 hectáreas. Así que lo que quiero que quede claro es que no nos equivocamos. No es que pusimos un presupuesto y se nos fue al doble. No es así. Pero bueno, ¿y cuánto costó? Porque nadie sabe. La que tiene información sos vos. No, la que tiene la información es todo el mundo porque está en las actas taquigráficas del Parlamento, está en la respuesta a los pedidos de informe Bueno, ¿y cuánto es? El número mágico ese. Y está en los balances de Antel. El Antel Arena, la construcción costó 43 y a eso se le suman, no me acuerdo de memoria, el parque, la escuela, la tecnología y demás. El número final no lo sabes. Porque todo el mundo me dice, yo en Antel ahora pregunto y me dicen, no sabemos cuál es el número final. Y que sumen, que se fijen en el balance. Que por eso están haciendo la auditoría. No, que aprendan a leer un balance, por favor. Un par de preguntitas más me queda. Pero yo tengo que irme. Pará. Ya está, bicho. Ya está, bicho, ya está, estaba en campaña y vos ibas a meterle el dedo con Antel. Igual salió intendente, que no se queje. Pero bueno, la Mintiendo, pregunta... ahora vamos a explicar todo lo que mintió ahí. Ah, mira, así nomás. Sí, mintió. Buah. Claro, porque hagan la cuenta, dice, está en el balance, pero no te tiró el número cuánto terminó saliendo. Además dijo, estaba en las actas del Parlamento. En el Parlamento ella fue y dijo 82 millones de dólares y Mieres, como mostrábamos en ese segmento del informe, dijo, esto es mentira, mintió en el Parlamento. O sea que primero dijeron 40, en el Parlamento 80 y vamos a terminar con una cifra que no es el doble, es prácticamente el triple de lo que se manejaba. Pero hubo gente que hizo la cuenta, la gente de la auditoría contratada por las actuales autoridades de Antel, ¿verdad? Sí, acá tenemos un cuadro de la primera entrega de la auditoría del costo final de la Antel Arena. En la primera entrega ellos llegaron a 118.065.064 dólares. Después más adelante se agrega
1.656.083 dólares No, más. pero cambio, chico, vos, 118 millones de dólares. Termina en 119.721.147, que son casi 120 millones. Pero te voy a contar algunas cosas de cómo mintió. Pero vos lo decís así nomás, perdón. Sí. Decían 40 y terminó costando 120 palos verdes. 120, No. 4 por 3, 12, el triple, ¿está? Y ella dice, no, lo que pasa es que 40 era la obra civil y terminó costando 43. Mentira. ¿Cómo? Obra civil dice 59 millones de dólares, además de que hubo que hacer otros agregados dentro, instalación eléctrica, iluminación, Ajá. un montón de cosas. Acá tengo la de la Baby Pará, Fútbol que decía. nos dijo, el resto es la escuela, la Sí. cancha de fútbol, ni que hubieran hecho un Bernabéucito ahí chiquito, ¿no? Porque, Un Santiago Bernabéu. claro, la plaza y el parque. Bueno, la plaza y el parque costaron 10 millones de dólares, ¿está? Sí. Acá tenés el centro de educación inicial y la cancha de baby fútbol, 1.868.000 dólares, Ah. casi 2 millones de dólares. Después el resto, Ah, hasta 108 millones de dólares, sí. son otros agregados de la construcción de la entrega de arena. Y después hay otros 10 millones más que tienen que ver con gastos financieros, gerenciamiento, etc. Bueno, pero aparte, claro, imagínate, ¿no? Acá quedó un muerto gigante de 47 millones de dólares que las actuales autoridades dijeron, "Oh, tenemos que pagar esto". Claro, porque no se pagaron esos 120 millones de dólares. Sí, y entonces tuvieron que negociar las nuevas Sí. autoridades con esos acreedores y darme nuevos plazos, ¿no? Para poder cumplir con mis compromisos. Claro. Bueno, ahora vamos a ver un siguiente cuadro. Este es el total del pasivo que mantenía Antel Claro. por concepto de construcción de Antel Arena al 30 de junio de 2020. Es la plata que quedó debiendo. Ah, este es el muerto. Claro. 47 De, palos lo- verdes. de los 119, 47 no los habían pagado y hay que ir pagando la plaza. Gracias, Carolina. Por esos 47 tenemos que pagar todos los uruguayos. Bien. Porque después hablan del ajuste de tarifa, ¿no? Ay, se quejan porque te suben las tarifas, Antel y demás. Dejaste un muerto de 47 palos. Bien. Y por lo próximo, esto surge en la primera parte del Sí. informe de auditoría de diciembre de Sí, 2020. y después ahí vamos a las conclusiones Esto sí. respecto al procedimiento y hay algunas para leer. El primero es el número y después acá hay algunas que son importantes. Primero dice, el procedimiento elegido por Antel para contratar con los proveedores fueron la compra directa y compra directa por excepción. Todo el tiempo Compra Fu- directa, fuera vos, de no se llamados hace a llamar licitación. Ahí está. No. Esto quiero explicarlo, ¿no? Porque vos cuando llamás a licitación estás defendiendo la plata de todos los uruguayos, porque decís, bueno, quiero a alguien que me construya delante de la arena. Bueno, se ofrecen, se postulan distintas empresas y entre todas vos seleccionás. En la licitación seleccionás la que más te convenga, calidad, precio, etc. Acá la norma era a dedo. ¿Tá? Yo te elijo a vos, yo te elijo a vos. Sí. No llamo a licitación. Entonces, algo O puede hacer- tener que o ver hacer un llamado con el precio final. muy reducido. Por ejemplo, pedirle precio a dos proveedores. Entonces dicen, no pudimos, y ahí puede darse una competencia muy reducida, muy a dedo, pero dice, no pudimos verificar la competencia entre proveedores, ya que no hemos tenido acceso a la documentación de respaldo en compras por 18 millones y medio de dólares. O sea, en Casi compras nada. por 20 millones de dólares no pudimos comprobar que hubiera competencia, ni siquiera un llamado a dos precios. Sí. Del total de las compras con destino al Antel Arena, el 9,83 se trató de compras directas, negociadas directamente con un único proveedor, ¿no? Sí. Uno tiene derecho a sospechar, es decir, ¿y por qué eligieron a ese único proveedor a dedo? La suspicacia hasta la orden del día. ¿Por qué no abrieron la posibilidad de que se presenten nuevos precios? Y esto también es importante, el 57,7% de los montos totales contratados a profesionales por ITC, ITC es una subsidiaria de Antel, que es una sociedad anónima, Ajá. fueron designaciones a solicitud expresa de Antel. Oh. Antel le decía, contratá a Pablo Fernández, contratá a Leo Pereira, le decía ITC, y como ITC es una subsidiaria de Antel, que es una sociedad anónima, regida por el derecho privado, directamente contrata a esos señores y no tiene que darles explicaciones a nadie. Después hay otro concepto que lo vimos también con Gas Sayago. ¿Te acordás? Una de las inversiones más grandes de la historia y que terminó dando quiebra. Y decían que no había un plan de negocios, ¿tá? Y acá dice exactamente lo mismo. Cuando se aprobó el proyecto, existía un plan de negocios incompleto. Asimismo, la construcción se inició sin la existencia de un cronograma, plan de calidad ni presupuesto financiero. O sea, esto era algo a la Bartola y vamos porque hay que apurarse, porque hay que hacerlo y después cada uno sacará sus conclusiones, ¿no? Si Carolina quería que fuera su obra, ¿no? Para después la catapultara a una candidatura, o el Frente Amplio gastaba y gastaba en el gobierno sin importarle si había o no había, como lo hemos visto en tantos casos, ¿no? Acordate que empezaron justificando esto, diciendo que el negocio iba a ser el tráfico de SMS dentro de
de la Antel Arena. Bueno, ese es otro capítulo, ¿no? No, perdón, porque el Tribunal de Cuentas dijo, Antel no puede construir una arena porque no está dentro de su giro. Y hay un artículo de la Constitución en la que se basó el Tribunal de Cuentas, el artículo 190, que dice, Antel puede invertir en lo que tiene que ver con su rubro, que es comunicaciones. Construir un estadio no es su rubro. Aún así, fueron para adelante. Y eso también puede ameritar un reproche penal en el futuro. Y acá también puede haber un reproche penal. Puede haber delito de abuso de funciones, por ejemplo. Sí. Gasto arbitrario en perjuicio de la administración, es lo que dice el Código Penal. ¿Con qué seguimos, Hicho? Seguimos con otros siguientes, otro cuadro con nuevos conceptos también de conclusión. Dice, todas las actuaciones relacionadas al complejo fueron declaradas reservadas por el plazo de 10 años. Esta declaración implicó dejar de lado el principio rector en materia de contratación administrativa, que es la publicidad de la gestión administrativa, y más aún el principio de transparencia, que se enfoca en permitir ver con claridad el actuar de la administración. No se podía saber lo que estaban haciendo y lo que estaban contratando. Mirá lo que te decía el Tribunal de Cuentas. Observó todas las compras y contrataciones efectuadas en el marco de la construcción de Antel Arena. Claro. Es un récord, observó todas. Todo. Bueno. Esto era la auditoría, vamos a recordar, ¿no? La auditoría que encargaron las actuales autoridades de Antel para ver qué había pasado con la construcción de Y Antel acá Arena. ratifica, ¿no? La utilización de la modalidad de compra directa unida a la reserva de las actuaciones derivó que el proceso de construcción del complejo careciera de transparencia. Bueno, fue lo más opaco con que estas hay. conclusiones, entonces, Gabriel Gurméndez, el presidente de Antel, dijo, acá tenemos que hacer una denuncia penal. Pero la tenemos que hacer, Sí. porque un funcionario público, frente a la apariencia de un hecho delictivo, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la justicia. Si no lo hace, él está cometiendo un delito, que es el de la omisión de funcionar. Entonces, omisión de denunciar. Entonces, esto está presentado frente a la justicia, vamos a ver qué consecuencias trae. Y la JUTEP, ya sabemos lo que pasó en estas semanas. Recogió estas conclusiones, ¿no? Claro, porque ellos derivaron esto a la justicia y a la JUTEP. La JUTEP hace un informe duro donde a grandes rasgos ellos encuentran una violación de varios principios de buena administración, principios de transparencia, Sí, obvio. principios de legalidad, y eso va a ser adjuntado a la denuncia penal, ese pronunciamiento de la Junta. Está, pero vos y la gente habrá escuchado toda esta semana a dirigentes de Frente Amplio, la propia Carolina Cose, decir, no, un momentito, nosotros no creemos en esta auditoría, es una pseudo auditoría, ya vamos a escuchar a la propia Carolina Cose, hecha por un militante herrerista, y aparte se hicieron otras auditorías en Antel y no encontraron ninguna irregularidad de estas que están manejando. Y es verdad, se hicieron otras auditorías. Se hicieron. En realidad el Frente Amplio todavía no manejó ningún argumento en contra de estos pronunciamientos y de estas conclusiones. No negó el número, no pudo negar las violaciones a los principios, a la transparencia. No pudieron hacer eso. Se amparan en algunas cosas que ha dicho el sindicato y que sostiene Carolina Cose, que tampoco son verdad. Lo que hubo fue, Antel, como todo organismo público que maneja cuentas, todos los años tiene una auditoría de gestión y tiene que presentar un balance. Sí. Hay una empresa contratada de esos fines, un auditor externo, que es PricewaterhouseCoopers, que además cada tanto hay que cambiarlos y ahora este año se tuvo que cambiar, ya no es, hubo que llamar a otra licitación, ahora es KPMG. ¿Y PricewaterhouseCoopers auditó el Antel Arena? No, auditaba Antel, los balances de Antel, porque el Antel Arena era un estadio con otro rubro, con otro negocio, estaba fuera de giro, entonces no auditaba el Antel Arena. Ajá. Lo único que hizo Price fue hacer una evaluación del bien del estadio para saber cuánto costaba, porque es un activo patrimonial de Antel, ese estadio. Está bien. Entonces tiene que decir, ¿qué activo patrimonial tiene? Bueno, tiene la torre de Antel, tiene un local acá, Claro, un local acá, pero no y tiene se un mete, estadio. está bien. Y dijo, ¿cuánto vale este estadio? Vale 36 millones de dólares, dijo. Costó 119, pero dicen, vale 36 millones de dólares. Y no metió ninguna otra opinión sobre ninguna otra cosa. O sea, no hubo otras auditorías sobre la Antel Arena. Eso no es verdad. Está. Lo que sí hubo una auditoría sobre Antel Arena que encararon estas nuevas autoridades con el gobierno de la coalición multicolor. Y para esa auditoría se llamó a licitación. Porque ahora nos metemos en el terreno de, pero es confiable esta empresa que hace la auditoría, pusieron un amigote militante herrerista, ¿no? Se hizo una licitación, un llamado, se presentaron distintas empresas. Pricewaterhouse se abstuvo porque había sido la consultora que había elegido a Teima como constructora de Antel Arena. Sí. Entonces digo, si yo seleccioné a esta y acá hay cagada, así entre nosotros, y bueno, yo no puedo estar en el medio auditando si yo aconsejé a Teima. Entonces me excuso. Y entre las que se postularon, eligieron ¿a quién? Eligieron a Ecovis, que es una consultora que es parte de es filial de una representación internacional. Ecovis es una firma internacional con sede en Berlín.
eligieron a Ecovis por menor precio. Para todas había el mismo nivel de exigencia, experiencia, formar parte de una filial internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Todas pasaron. O sea, cumple cuando tenemos el requisito, no es cualquiera y la más barata, ¿no? Todas cumplían. Bien. No es que la clásica licitación en que ponen algunas exigencias particulares para tirar para afuera alguna, Sí, ¿viste? Que licitación eso, a medida. Claro, esa que a veces se denuncia. No, todas cumplen y esta gana por menor precio. Vos hablaste con el director de esta director empresa. ¿Es militante herrerista? no lo es. Yo vi unos tweets de él que están circulando por todos lados, ¿no? Él, Marcelo Cayafa, es un contador de muchos años, más de 3 décadas en el rubro. Tiene esta empresa con otros 2 socios, es filial de una empresa internacional, obviamente. Y yo hablé con él. Él me dijo que él es blanco, es votante blanco, nunca simpatizante, toda la vida votó a los blancos. Votó nunca al herrerismo, siempre por el lado de listas wilsonistas. Bueno. No tiene nada que ver. No, pero ni siquiera es herrerista. Y que bueno, el año pasado, después de que había ganado el gobierno del partido que le había votado, en Twitter tuvo unas expresiones donde, bueno, se dijo que era orgullosamente blanco y festejó, digamos, de alguna manera. Y bueno, después cuando se armó lío, él cerró la cuenta, la hizo privada, porque además vio que eso le puede perjudicar a la actividad de él como contador. Obvio. Esa empresa, Ecovis, tiene, además, ha trabajado para AFE, para la Agencia Nacional de Vivienda y para el INUBET, dentro del gobierno frente amplista. Pará, ese dato es muy importante entonces. Vos me estás diciendo que ella fue que contratada. la empresa que según Carolina Cose de Frente Amplio hizo una pseudo auditoría porque está hecha por un militante herrerista, entonces le va a hacer todo para que le cerrara los intereses de este gobierno, que es pegarle al Frente Amplio a Carolina Cose. ¿Esta empresa ha sido contratada por el gobierno de Frente Amplio? ¿La de militante herrerista? Esta ha sido contratada por el gobierno de Frente Amplio. Es más, por Envidrio fue contratada en su momento. No, ¿por tu amigo Placeres? Cayafa trabajó con Envidrio. En los primeros años de Envidrio, trabajó con Envidrio. Él le señalaba las cosas que íbamos muy mal, que el negocio iba mal. Pero me dice, Placeres debe tener un buen recuerdo de mí porque yo les hacía consejos para que salieran bien las cosas y bueno, no iban bien las cosas. Pero este dato es demoledor de los argumentos de Frente Amplio, que ya son una falacia, ¿no? Porque tratar de relativizar, ¿no? O más que relativizar, ¿no? De defenestrar los resultados de una auditoría, porque resulta que uno de los dueños tiene militancia de un partido. Que no la tiene, no la tiene. Militancia, ponele, igual, ¿no? Pará, ¿no? Bueno, yo creo es una falacia ad hominem. Yo creo, él me dice, yo nunca fui un club, nunca integré una lista, no esto. Para mí no es militante una persona que no esté integrada a un sector. Pero otro puede pensar que sí, que no. Pero ahora vos le estás diciendo que esa auditoría laburó para el Frente Amplio. El Frente Amplio eligió. Sí. O sea que no te pueden argumentar eso, ¿no? Entonces, eso es un argumento que echa por tierra lo que dicen. No, y las autoridades de Antel, además yo creo que además es muy difícil. La información es información. El tipo trabaja por una filial internacional con sede en Berlín, que vienen de Berlín cada 2-3 años a revisar el trabajo. No se va a entregar. Las autoridades de Antel... Y que no lo conocían. Son colorados las autoridades de Antel. Seguramente sí. ¿No? Tampoco es herrerista ni blanco. Y el vicepresidente también. No van a conocer un militante o un supuesto militante. No lo conocían. Dicen, nosotros no le vamos a preguntar a los que se presentan a la auditoría de qué cuadros son. Y segundo, es más, capaz que si entras a preguntar entre la competencia, capaz que los socios o los directores de las otras empresas, y capaz que más de uno votó al gobierno de Pero no vas a descalificar a alguien por eso. Bueno, de todas formas, no es como lo ve Carolina Cose. Recordemos sus recientes declaraciones. Vamos a hacer memoria cómo empezó esta pseudo auditoría de una empresa, una consultora, cuyo dueño es un militante herrerista. Notorio militante herrerista. Está bien, pero ¿cómo empezó? Si ustedes recuerdan, esto empezó con Antel encargándole a esta empresa una consultoría que tenía que estar pronta antes del 27 de septiembre, que era el día de las elecciones municipales. Era tan obvia la maniobra, tan obvia, y tan fuerte fue la denuncia pública, que dieron un paso atrás y dijeron, bueno, no, está bien, puede estar pronta para después. Cuando llegó esa pseudo auditoría sin ninguna información relevante, quedó ahí. Y esto es lo mismo con otra firma. Muchas gracias. ¿Pero es mentira entonces lo que dice esta auditoría sobre las compras directas? Yo creo que ya me he expresado con claridad meridiana. Muchas gracias.
Obviamente no tiene más argumentos. Ahora hay que ver qué decía la justicia. ¿Está? La auditoría está, el fallo de la JUTEP, y de eso vamos a hablar ahora. Buenas noches, perdón. Leo Pereira, Pablo Fernández, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo anda, señor? El fallo de la Junta Anticorrupción, en realidad es lo de la auditoría, homologado, hecho suyo por la JUTEP, y hay un detalle que no es menor, porque así está la firma de los 3 integrantes del directorio de la Junta Anticorrupción, y uno de ellos del Frente Amplio. Ese lapidario informe de la JUTEP, bueno, que lo vimos en todos lados esta semana, ¿no? Dice que se violentaron principios de transparencia, de eficiencia y legalidad. Fue votado también por el señor Jorge Castro, vocal del Frente Amplio de la Junta Anticorrupción. Yo lo entrevisté en la radio al otro día que salió esto, y sabés que lo felicité públicamente. No tendría que felicitarlo en realidad. Lo mataste, lo quemaste. No, pero decís, lo felicité porque digo, vos sos un tipo de Frente Amplio y actuás de acuerdo a tu honestidad intelectual, te pasa una auditoría, se me hace el descalabro que es esto, y sí, esto viola tal principio, y pones tu firma, ¿no? Pero es raro, lamentablemente es raro en la política uruguaya ver ese tipo de actitudes, ¿no? Y sobre todo, a la luz de lo que terminó ocurriendo horas después, esa misma tarde, que lo rajan de la JUTEP sus compañeros del Partido Comunista, escuchen un tramo de la entrevista que mantenía con él. ¿Qué está primero? Porque vamos a tratar de evitar los facilismos. Vos estás cobrando un sueldo que te estamos pagando todos los uruguayos para integrar la Junta Anticorrupción. Entonces alguno podría decirte, espera, primero está los intereses del país, el decir si a su juicio se violaron las normas o no, si acá hubo corrupción o no hubo corrupción. Eso es lo que tiene que hacer un integrante del directorio de la JUTEP, analizando un caso, en este caso, el del Antel Arena. Y minga de hacer prevalecer los intereses políticos partidarios, de llamar a sus compañeros o a la dirigencia del partido y decir, muchachos, ¿les parece bien que yo haga esto o no haga esto? Eso es un punto de vista. Ahora otro podría decir, bueno, pero vos estás ahí en la JUTEP representando al Partido Comunista. Entonces, en alguna medida, como opina Marsilia, y bueno, te podés cortar solo sin antes tener una charla con la dirigencia del partido. O sea, es una discusión que yo te planteo que puede ser válida, ¿no? Claro, es una discusión filosófica. Exacto. Sobre quién es. A ver, y yo quiero saber cuál es tu respuesta al respecto. Mi respuesta es muy concreta. Las actuaciones, y particularmente, a mi juicio, de los órganos de Contralor, y una vez que se asume como parte de un órgano de Contralor, la función es cumplir lo que establezca la ley y la Constitución respecto a los que asigna la ley y la Constitución a esos organismos, analizando las situaciones con independencia, tanto del color político del denunciante como del denunciado. Bien. Y llegando a las conclusiones. Lo vuelvo a aplaudir, por decir lo obvio, estás en la Junta Anticorrupción, tenés que ver si hay corrupción o hay corrupción, independientemente si es de los tuyos, de los otros, ¿no? Jorge Castro dijo eso, o sea que el eslogan de la pecera es el pez por la boca muere. Y lamentablemente se aplica para el pobre Castro, porque en esa misma tarde lo llamaron los compañeros del Partido Comunista y le dijeron, muchachos, para afuera. Pero creo que en este caso es natural, ¿no? Que siendo vocal haya sonado. Pero, pará. Espera, Juan Castillo, secretario general del Partido Comunista, salió a reconocer desembosadamente, eso es lo que a mí me parece ya es como el colmo, cerrá y vamos, ¿no? Porque uno dice, pero entonces me están diciendo que lo que importa es defender a los compañeros y no decir si acá hubo o no hubo corrupción, si integrás el directorio de la JUTEP. Juan Castillo declaró, Jorge Castro incurre en un error político. ¿Por qué? Porque el objetivo del gobierno es echarle la culpa a los gobiernos anteriores. Ya la cabeza, ¿no?, de los comunistas es, lo que busca acá el gobierno no es ver si hubo joda, no transparentar, defender la plata de todos, sino pegarnos a nosotros, a los frente amplistas. Ese es el objetivo político. Esto es política, señores. Es verdad eso. Juan Castillo está diciendo esto es política. Claro. Y entonces, como esto es política, vos, que sos vocal de la JUTEP, todo lo que sea, no tenés que razonar en términos de honestidad intelectual, del rigor, de lo que dice la ley, de tus funciones, sino de política. Sos comunista, sos compañero nuestro, tenés que defendernos. Entonces tenés que decir, yo no firmo, acá no hubo nada malo. ¿Sabés lo que la gente piensa así, no? ¿Sabés lo que es peor? ¿Sabés lo que le peor? Es el Frente Amplio, lo terminan parando al Partido Comunista y lo echan. El Frente Amplio encontró un tipo honesto y lo echó. Sí, al único tipo honesto que encontró acá en la vuelta. Sí, no. Lo echó. Es por pegarse honesto. un tiro en el pie. La gravedad de lo que ocurrió esta semana, para mí, especialmente para mí, es de una gravedad de jaque mate. Es la sentencia de muerte de la JUTEP.
Recordemos que esta JUTEP en el gobierno del Frente hizo fallos que obligó al presidente de la República a sacar a su chofer, a su personal de mayor confianza. Tabaré Vázquez. Tabaré Vázquez. Sí, ¿quién era? ¿El Consuelo? El Consuelo de Vázquez, Consuelo, el chofer. por el grado Y de ahora, afinidad, sí. con esta sentencia, quiere decir que esta movida del Frente Amplio, a partir de ahora, todas las movidas de la JUTEP van a estar con el Color político sí, del a ver, directorio, ¿de qué o por lo menos del colores, Frente Amplio. a quién voto, por lo menos de el quién director soy, que ponga de Frente Amplio. No importa si lo técnico o lo jurídico está argumentado, depende a quién voto. Lo político sobre lo jurídico. Lo Exacto. que dice Jorge Castillo, Juan Castillo, lo pueden argumentar un montón de gente, sea blanco Sí, colorado, lo hizo pero Mujica como primero presidente, ¿te primero acuerdas? lo político. Pero era un lugar digo todo lo especial la político. JUTEP. Obvio, ese es el claro, problema. claro. Pero la JUTEP es un cuerpo que viene desvirtuado, vienen pidiendo recursos hace tiempo, no se lo dan, ahora no puede actuar si no es a través de denuncia, no puede actuar de oficio. ¿Vos viste lo que está pasando con en La Valleja? Por el Sí. intendente de La Valleja que metió al hermano y la hermana. ¿Qué pasa con eso? ¿No se investiga ahí? Bueno, ahí lo estamos viendo. La JUTEP no va a actuar, dice, porque no hay denuncia. Vamos a aplicar este enroque. ¿Viste cuando dicen blancos pillos? Bueno, acá se aplica, ¿no? Hay frente amplistas pillos, colorados pillos, de todos lados, ¿no? Pero, ¿cómo fue la jugada? Adriana Peña era la anterior intendenta de La Valleja. ¿Y qué pasó? Casi terminando su mandato, hizo entrar al hermano del actual intendente, al hermano de Mario García. Lo hizo entrar a la intendencia, ¿tá? ¿Qué hizo Mario García una vez que llegó a la intendencia de La Valleja? Le aumentó el sueldo a su propio hermano en más de 72.000 pesos. Le aumentó el sueldo en más de 72.000 a su propio hermano. Pero además, yo no sé si agradeciéndole a Adriana Peña o qué, le renovó un pase en comisión en la intendencia de La Valleja a un hermano de Adriana Peña. Al que Adriana Peña había tenido que echar cuando se había desatado todos los casos de nepotismo. Le había cortado el Que la pase en JUTEP había comisión. analizado en Y ese bueno, caso. y ahí no tiene que actuar la JUTEP de oficio. Y yo creo que sí, obvio que creo que Es sí. cierto también que este gobierno no ha querido darle importancia a la JUTEP No. cuando no quiso No. integrarla de forma rápida en la Sí, instalación de pero gobierno. voy a algo, Ese ¿no? es Porque un hoy tema hablamos de también. Frente Amplio y le pegábamos. Yo quiero que escuchen un segundo nada más las declaraciones del presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, cuando le preguntan por este caso de La Valleja. A ver. ¿El directorio del Partido Nacional cómo va a proceder con esta situación que se da con el intendente de La Valleja? El intendente de La Valleja hoy no pudo estar presente acá, probablemente vayamos a conversar con él en las próximas horas, pero no ha estado en la agenda este tema en particular. ¿Al presidente del directorio le preocupa esa compensación al hermano del intendente? A ver, no es un tema que haya estado en mi agenda, nosotros definimos cuáles son los temas que vamos discutiendo. Naturalmente que todos los temas del país me preocupan, como la semana pasada estuve en Durazno por algunas diferencias, siempre estamos arriba de todos los temas. No le veo una particularidad especial. ¿Podría derivarse el tema de la Comisión de Ética como ha sucedido en otras oportunidades? No está planteado, no sé por qué fue planteado así. ¿Por qué me lo pregunta así? Porque eso no está planteado en eso. ¿Nos llama la atención que el intendente le pague al hermano 72.000 pesos? Son temas que nosotros los vamos a conversar y después vamos a opinar cuando creamos conveniente del tema. ¿Está? Eso barre para abajo de la alfombra. Es lo mismo, Es es lo tapar mismo. las cosas que están mal. La pateó a lo- ¿Es ilegal o no es ilegal? Mirá, hoy Nacho Oves cantaba Depende de Jarabe de Palo. Poneme la ley que rige este tipo de cosas. En su artículo 36 dice: queda prohibida la actuación dentro de la misma repartición o oficina del funcionario que se haya vinculado con su jerarca por lazo de parentesco. Acá estamos el hermano, ¿no? Al que el intendente le aumentó 70 y pico mil pesos el sueldo. Esto es relativo, ¿por qué? Porque dice queda prohibida la actuación dentro de la misma repartición oficina. Claro, Están en la en otro intendencia, están en la intendencia. Es la misma repartición oficina y depende cómo lo quieras mirar. Pero no importa, ¿sabes qué? Más allá de la letra, acá hay un espíritu. ¿Tá? Es el espíritu del código de ética, como dice, código de ética en la función pública. Es el espíritu del presidente de la República, que cuando Isaac Alfi, dentro de toda la de la ley, se vio exonerado, ¿te acordás? Con su estudio, dijo, ¿sabés qué, Lito? Renuncié a esto. Y Alfi renunció a eso, aunque fuera legal. ¿Tá? Y ahora los blancos dicen, esto no lo tratamos, no es de interés. Lo de Iturralde y lo de Juan Castillo es exactamente lo mismo. Digamos, a los políticos no les sirve ni les interesa que esté en funcionamiento pleno un organismo como la JUTEP, salvo que el fallo lo beneficie. Perdón, lamentablemente. no es solo lo de Iturralde, ningún blanco se animó a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque el intendente dijo que no hable nadie hasta que yo hable en la Junta. O sea, ni siquiera él ha querido dar la cara en los medios explicando este hecho. Es lamentable.